en el capítulo 12 de Génesis, en la historia, pero hoy vamos a hablar de caminar en fe y vamos a hablar de algunos episodios en la vida de fe de Abraham. Algunos episodios. Amén. La Biblia dice en 2 de Corintios, versículo 7, que nosotros andamos por fe y no es por vista. ¿Entienden? El cristiano tiene que andar por fe y no por vista. Y muchas veces el cristiano anda por vista y no anda por fe. Nosotros, a veces, en muchas ocasiones, los pastores, andamos por vista y no andamos por fe. Y nos damos cuenta que algo anda mal, entonces tenemos que cambiar la mirada, sino tenemos que andar por fe. Somos personas de fe. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Y no es fácil la fe, porque la fe es probada, la fe nos hace transitar por caminos a veces muy escabrosos, muy difíciles, muy complejos. Entonces, podemos hablar de fe, pero vivir por fe a veces cuesta un poco. Pero si nosotros no aceptamos ese desafío y no caminamos, es difícil que agrademos al Señor. La Biblia dice, ¿verdad? Acá en el capítulo 12, pero Abraham había dicho, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de 65 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano, o sea el sobrino, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Gracias, Padre, por esta palabra. Solamente ruego una vez más que sea el Espíritu Santo llegando a la verdadera necesidad de la iglesia. Señor, invádenos con tu palabra y con tu presencia, y que tu palabra atraviese, Señor, la mente, la vida, el corazón de cada uno de nosotros y podamos producir frutos en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, toma todo el control, quita toda distracción en esta hora y que tu palabra llegue a los oídos necesarios, que hayan oídos abiertos a tu palabra, Señor, y que podamos ser sensibles los que estamos acá a tu palabra. Amén. Gloria a Dios. Esta hermosa palabra, hermanos, que Dios trata con Abraham. Abraham era un gentil, un hombre sin Dios, un hombre apartado en una ciudad pagana. Y Dios le hace un llamado. Dios le hace un llamado a Abraham. Ese llamado era que tenía que salir de su tierra a una tierra que Dios le iba a mostrar. Dios no le mostró nada de entrada. Dios le iba a mostrar. ¿No? Y esa tierra hoy es la tierra de Israel. La tierra prometida. Es Jerusalén. Es la ciudad santa. ¿Entienden? Ese llamado Abraham lo recibió 2000 años, ¿verdad? Antes de Cristo, ¿verdad? Porque todo eso sucedió muchos años antes de Cristo, ¿no? En el Antiguo Testamento. Ahora quiero decirles algo. Dios es un Dios de promesa, porque Dios también le dejó una promesa. Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición, ¿no? Dios es un Dios de promesa y Dios es un Dios de condiciones también. Abraham tenía que salir, ¿no? Dios es un Dios de condiciones y dos condiciones por excelencia Dios le pide a Abraham y le pide a todos los seres humanos. Fe. Amén. Una de las condiciones. Fe, creer en Dios. Amén. Creer en sus promesas, creer en su palabra. Eso es lo que Dios le pide a todas las personas. Es todo por fe. La salvación es por fe. La bendición viene por creer. El Espíritu Santo viene por creer para los que creen, ¿verdad? Todo es por fe, hermanos. Tenemos que creer, los milagros vienen por fe. Amén. El Señor dice, ¿crees que puede hacer esto?
Sí creo, Señor. Conforme a tu fe se ha hecho. O sea, todo es a través de la fe. Hay que creer en la palabra, hay que creer en la promesa. Es una condición, creer. Amén. Gloria a Dios. Y la otra condición, que es la más difícil, es la obediencia. ¿Verdad? Cuando yo creo, realmente yo tengo que obedecer. Porque si no, realmente no estoy creyendo, hermanos. Entonces Abraham se enfrentó con esas dos cosas, hermanos. Es en la obediencia donde demostramos nuestra calidad de fe, no en cuanto decimos que creemos. Muchas veces nosotros decimos y hablamos de fe y decimos creer en el Señor y creemos y que tenemos una gran fe, a veces decimos. Pero es en la obediencia donde nosotros demostramos esa gran fe o esa poca fe, ¿verdad? Pero es en la obediencia. Cuando yo obedezco, yo estoy respaldando mi fe, fortaleciendo mi fe y mostrándole a Dios que realmente tengo una fe verdadera cuando yo obedezco. El obedecer comienza con las pequeñas cosas, ¿verdad? Con los pequeños detalles de la vida. Comenzamos a obedecer en nuestra casa, lo que Dios nos pide que seamos, el rol de cada uno, qué debemos hacer en nuestra propia casa, ¿verdad? Es ahí donde demostramos fe, ¿verdad? Muy bien, hermanos. Dios dice que tenía promesas para Abraham, pero Abraham tenía que creer y obedecer. Y nosotros muchas veces, ¿verdad?, tenemos promesas dadas por Dios y depende si creemos y depende si obedecemos. Y vamos a ver algunos de estos episodios en la vida de Abraham. Son varios, pero vamos a ver nada más que algunos episodios en la vida de Abraham que en alguna forma demuestra que Abraham caminó en fe. Amén, porque Abraham fue llamado el padre de la fe. O sea, un hombre que tuvo fe por excelencia y que demostró tener fe. Amén, fue llamado el padre de la fe. Gloria a Dios, y heredó todas las promesas que Dios le dijo. La heredó por la fe. Amén. El primer episodio lo encontramos en Génesis capítulo 12. Ahí le leí. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Imagínense. Abraham estaba viviendo con su familia cómodamente. Abraham era un hombre rico, tenía riquezas, ganado, tenía esclavos. En aquella época adquirir esclavo era, vos pagabas por una persona, y él tenía los sirvientes de Abraham, tenía posesiones, ¿verdad? Y entonces Dios le hace un llamado a Abraham que se fuera de su tierra, y que saliera de ese lugar, ¿no? Irse de ese lugar a un lugar desconocido, ¿entienden? ¿Cómo es posible? Bueno, humanamente no es posible que una persona pueda salir así nomás. A cualquiera de nosotros nos podría haber pasado, ¿verdad? Dios a veces hace un llamado y no te muestra todo. Te va mostrando a veces de a poco. Dios no muestra, hermanos, todo de una. O sea que la fe no se trata de que Dios te muestre todo lo que va a pasar. La fe se trata, hermanos, de dar un paso. Yo doy un paso de fe, yo creo a Dios, y ese paso significa que voy a hacerle caso al Señor, y Dios te va a mostrar. O Dios te va a llevar al lugar indicado, o te va a llevar al lugar de bendición, y te va a prosperar y te va a bendecir en ese lugar de bendición. Pero, hermano, no es fácil irse, no es fácil salir así nomás. A veces nosotros tenemos que salir de ciertas circunstancias, ¿verdad? Pero lo más difícil acá es el lugar desconocido, ¿verdad? Y a veces no entendemos todo, por qué Dios nos pide algunas cosas. Entonces, como no entendemos todo, no le hacemos caso a lo que Dios nos pide. Y si no le hacemos caso a Dios, a lo que Dios nos pide, Dios no nos puede dar lo que Él nos promete. Amén. Pero a veces nosotros queremos controlar todo y hay cosas desconocidas que no podemos controlar. Dios no nos muestra todo de una. Dios le dijo, a la tierra que yo te mostraré. Primero sal,
Primero cree, primero da un paso de fe. Primero tenemos que creer y después se van a ir abriendo o Dios nos va a ir guiando al lugar correcto. Hay que creerle a Dios, hermanos, y hay que obedecerle para que podamos ser conducidos al lugar correcto. Amén. Aleluya. Pero no crea que Dios te va a mostrar todo. Amén. Cuando nosotros salimos a la obra, Dios nunca me dijo de entrada dónde era. Me dio pistas, pero yo tuve que dar un paso de fe porque yo amaba mi trabajo. No era que amaba mi trabajo, pero era lo único que tenía y que me había dado sustento desde mi miseria y pobreza cuando yo vivía. Gracias, el otro día hablaba con mi esposa de lo que fue mi trabajo, ¿verdad? Pero, hermanos, 17 años trabajando, dejarlo todo para ir tomar tu familia e irte a un lugar desconocido, se necesitaba fe. Ahora, si yo me ponía delante del Señor, Señor, muéstrame cómo va a ser, qué va a pasar, todo esto, todo lo otro, yo no salgo. Porque nunca Dios me iba a responder eso. Dios sí me fue dando pistas, pero yo tuve que dar un paso de fe. Cuando dimos un paso de fe con mi esposa, vino una paz interior que fue la solución para mi vida. Fue la paz de Dios confirmando, ¿verdad?, que yo tenía que dar ese paso. Y bueno, fue la obediencia después, más adelante, hermano. Y me encontré con un lugar bastante más difícil de lo que uno se imaginaba. Y lo mismo pasó con Abraham. Pero, hermanos, no espere que todo sea perfecto. Amén. Es necesario dar un paso de fe. Amén. Si nosotros obedecemos, Dios va a mostrarte el camino. Cuando Abraham salió, ¿verdad? Ya salió por una dirección. Dios comenzó a dirigirlo hacia la tierra de Canaán. Porque dice que salió hacia la tierra de Canaán y a la tierra de Canaán llegó. No se perdió. ¿Por qué no se perdió? Porque creyó a Dios y obedeció a Dios. Amén. Si nosotros no queremos perdernos en el tumulto de este mundo, tenemos que creer en Dios, hermano. Mantenga una fe firme en el Señor, constante, pero también obedezca a Dios. Hágale caso. Hay muchas cosas en las cuales nosotros tenemos que hacerle caso. Pero comienza en tu vida mismo, en tu casa, en tu lugar. ¿Verdad? Comienza ahí a aplicar lo que Dios te ha pedido y vas a ver que Dios te va a ir llevando y guiando al lugar de tu bendición, a ese lugar de tu sueño o a ese lugar donde el Señor te va a bendecir, te va a multiplicar, te va a prosperar. Tantas cosas Dios va a hacer en ese momento que llegas ahí. Amén. Gloria a Dios. Ese sería el primer episodio, hermanos, de la vida de Abraham. Otro episodio es que a veces en el caminar de fe nos equivocamos. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros en nuestro caminar de fe nos hemos equivocado o nos hemos apurado o quizás no hemos esperado en el tiempo de Dios? Queremos resolver todo ahora y Dios es el que allí adelante ya tiene todo resuelto para ti, pero lo tiene allí adelante, no es ahora a veces. Ahora yo tengo que caminar en fe, ahora yo tengo que obedecer, y allí Dios tiene una puerta abierta, tiene un lugar de bendición, un lugar de esperanza, un lugar de milagro, un lugar de sanidad, un lugar de agua fresca, un lugar donde el Señor va a responder tus oraciones. Pero a veces queremos que Dios resuelva todo ahora, todo perfecto ahora, para yo luego glorificarle a Él. No, para glorificar a Dios es necesario tener fe y obedecerle. Amén. Y Él nos va a ir conduciendo paso a paso al lugar de milagro. A veces estamos enfermos y no nos curamos en el día, ni en el mes, y algunos ni en el año. Pasa eso, hermanos. Pero hay que seguir caminando en fe. Amén. Bueno, nos equivocamos. ¿Qué pasó con Abraham? Él llegó a la tierra de Canaán. Él llegó a la tierra donde Dios le había dicho, ¿verdad? Pero ¿qué pasó allí? La Biblia dice en Génesis 12:10. Por allí, vamos un poquito adelante en el mismo capítulo. Hubo entonces hambre en la tierra, o sea que hubo una crisis.
Y descendió Abraham a Egipto para morar allí, porque era grande el hambre en la tierra. O sea que en ese lugar donde Dios le había llevado, había ocurrido una crisis. Había ocurrido un problema. ¿Y quién en el caminar de fe no ha experimentado alguna crisis? Todos. Todos ustedes que han mantenido la fe han experimentado tiempos de crisis, lugares de crisis, ¿verdad? Lugares que nos han afectado. La crisis puede ser financiera, familiar, emocional, puede ser en el área espiritual, puede ser crisis de cualquier forma, puede ser una tragedia, una pérdida, lo que sea, hermanos. Ahora, en el episodio de Abraham, hermanos, en ese segundo episodio, él se equivocó y él era un hombre de fe. Eso quiere decir que nosotros como personas de fe podemos equivocarnos, podemos fallar, podemos de alguna forma desviarnos incluso, ¿verdad? Saben que Abraham en ese momento de crisis como que se sintió confundido, porque Dios le había prometido la gloria, Dios le prometió muchas cosas, pero estaba viviendo un tiempo de crisis. Dice que hubo un gran hambre y él tenía gente que alimentar, tenía familia que alimentar. Ahora dice que hubo una gran hambre ahí. Ahora muchas veces nosotros, hermanos, siendo personas de fe, nos golpea un tipo de crisis. Yo no sé cuál puede ser la crisis que te está golpeando. La verdad que quizás por arriba sea algunas crisis de algunos, pero en el caso de Abraham hubo un gran hambre, dice la Biblia ahí. Y en el lugar donde Dios lo había llevado. O sea que vos podés estar en el lugar correcto, en el lugar indicado, en el lugar donde Dios te ha puesto, y ahí podés estar experimentando una crisis financiera, familiar, finanzas o lo que sea. Podés estar experimentando una crisis. A todos nos ha pasado, me parece. Ahora creo que se sintió como confundido. Como tenemos un Dios grande, un Dios de recursos, un Dios de promesa, un Dios poderoso y yo estoy viviendo una crisis con mi familia. ¿Cómo puede ser? Se han preguntado. Y sentimos como, ¿qué pasa, Dios? ¿Dónde está tu respuesta, Señor? ¿Dónde está tu consuelo? ¿Dónde está tu provisión, tu milagro, tus maravillas, Señor? ¿Dónde están? Podemos preguntarnos esas cosas, ¿no? En la crisis Abraham perdió la fe, hermanos. Mucha gente en el medio de la crisis se confunde, pierde la fe. ¿Por qué digo que perdió la fe? Porque lo abrumó, lo sobrecargó la crisis, se confundió y en el lugar de permanecer allí, en el lugar que Dios le había dado, él descendió a Egipto. O sea, se fue a un lugar extranjero en busca de ayuda, en vez de mantenerse allí confiando en el Señor. Se turbó. Y eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros. En un momento de crisis no sabemos qué hacer, cómo resolver, y corremos de acá para allá y manoteamos cosas, y nos manoteamos de esto, de lo otro, y queremos solucionar ya pronto todo, cuando deberíamos esperar más en el Señor y confiar y mantener la fe. Abraham acá se equivocó, hermanos. Fue un episodio donde ese hombre de fe que estaba caminando en fe se equivocó. Pero también sucede con nosotros. Bueno, si pasó con Abraham, también va a pasar con nosotros, ¿entienden? No se trata de condenar a nadie, porque el caminar en fe somos humanos y a veces fallamos, ¿no? En esa crisis él perdió la fe. Hay creyentes que en la crisis pierden la fe y se desaniman, y algunos abandonan y no quieren saber más nada de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Si voy a la iglesia, si oro, si busco, si me estoy consagrando, ¿por qué? Y bueno, algunos abandonan la fe, hermanos, el camino del Señor, en las crisis, ¿verdad? Abraham en su crisis, ¿sabe lo que hizo? Bueno, fue a Egipto, un lugar extranjero, y puso en riesgo toda su familia, ¿no? A veces en la crisis ponemos en riesgo todo lo que queremos. Ponemos en riesgo nuestra familia, ponemos en riesgo nuestros hijos,
Ponemos en riesgo nuestra finanza, ponemos en riesgo todo lo que amamos, lo que queremos, lo que tenemos, todos nuestros bienes. En las crisis ponemos en riesgo. Abraham puso en riesgo, ¿saben por qué? Porque Abraham se fue a Egipto, él era casado con una hermosa esposa llamada Sara. Era muy bella, una mujer muy linda, muy bella. Y cuando llegaba a Egipto, le tuvo que decir a su mujer: tenés que mentir que sos mi hermana. ¿Por qué? Bueno, porque el faraón o los príncipes, si había una mujer bella, ¿verdad?, la querían agarrar para ellos. El faraón tenía toda la autoridad de hacer eso. A ver, está llegando en esta compañía una mujer que es hermosa, llegó a los oídos del faraón. El faraón, tráemela para mí. Imagínense, Abraham, el esposo de Sara, ¿verdad?, de esa mujer bella, en medio de esa crisis, puso en riesgo a su familia. ¿Entienden? Un hombre de fe, ¿verdad?, en medio de esa crisis se confundió, puso en riesgo a su familia, ¿verdad? Y claro, al mentir, ¿qué pasaba? Al mentir, Sara quedaba libre. Ahora, si él llegaba con la verdad y decir: no, Sara es mi esposa, nadie me la puede tocar, ¿sabe qué hacían los egipcios? Mataban al esposo y se quedaban con la mujer. Por eso Abraham dice: no, yo no quiero morir, vamos a hacer esto, vamos a mentir para salir del paso. Entonces puso en riesgo su familia. Ahora, aplicándolo a nosotros, hermanos, escuchen bien esto, padres, madres, abuelos. Cuando nosotros en los momentos de crisis perdemos el control, nos apartamos del camino del Señor, nos enojamos con Dios o nos confundimos y tomamos decisiones erradas, podemos poner en riesgo nuestra familia. Muchos hijos, ¿verdad?, hoy no están en el camino del Señor porque sus padres en un momento de crisis dijeron: no quiero saber más nada de la iglesia, no quiero saber más nada de la fe, de las cosas del Señor, no quiero, ¿verdad? En un momento de crisis, que podía ser cualquier tipo de crisis, entonces pusieron en riesgo llevando a toda su familia a este mundo y los colocaron consumiendo todo lo que este mundo ofrece y perdieron. Algunos perdieron muchísimo, hermanos. Por eso digo que hay que tener cierto cuidado en los momentos de crisis. Mantenga la fe. Dios no falla, Dios es un Dios de promesa. Él tiene promesa. Él le había dado una promesa a Abraham. Te bendeciré tu simiente, los bendeciré, los cuidaré, los protegeré. Serán bajo el cuidado mío, dice el Señor. Nada les va a pasar. Pero Abraham Abraham ya pasó, ya fue, ¿verdad? Él volvió en sí, ¿verdad? ¿Qué pasa con nosotros, hermanos? Mantenga la fe en las crisis, amén. Gloria al Señor. Aleluya. Y no era una crisis financiera, a veces la crisis financiera también perjudica mucho, ¿verdad? El tema es que a veces no llovía, no había producción y lógicamente todo se venía abajo, no había de tener dinero, porque Abraham tenía dinero, pero no podía comprar un árbol, no podía comprar una manzana, ¿verdad? El episodio 3, que es uno de los más importantes, hermanos, que aparece en Génesis capítulo 13, después que Abraham experimenta esa gran crisis, ese problema, y se confunde, se va a una nación extranjera, ¿verdad?, a Egipto. Vemos lo que pasa en el capítulo 13, del 1 al 4. Dice que Abraham vuelve. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Nehuel, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot, su sobrino. Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde Nehuel hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su casa, su tienda, el lugar que Dios le había mandado, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Gloria a Dios. El episodio 3, en el caminar de fe de Abraham, volver al lugar del altar. Gloria a Dios.
Qué lindo, hermanos, para Abraham. Aquella crisis lo sacudió allí, tuvo que mentir, la pasó mal, puso en riesgo su familia, pero dice la Biblia acá que él volvió al lugar del altar. Volvió al lugar que el Señor le había enviado. Gloria a Dios por este Abraham, que nos deja un ejemplo de volver a la casa de Dios, volver al altar, volver a las rodillas, volver a la presencia de Dios, volver a la revelación de la palabra de Dios, volver a Cristo. Es la mejor decisión para aquel que se ha equivocado en la vida. Nosotros nos equivocamos, pero tuvimos que volver. ¿Cuántas veces nos equivocamos? Y el único lugar de bendición fue volver a los brazos del Señor. Amén. Volver al camino de Dios, volver a arrodillarme delante, volver a buscar los recursos del Señor. Amén. Entonces, dice que allí invocó a Dios. ¡Gloria a Dios! Hermanos, en tu crisis, no te vayas a Egipto, invoca a Dios, vuelve a tu altar, vuelve a las rodillas, a clamar. Dios es un Dios de socorro, de misericordia, de poder, de recurso, de amor, que si te confundiste en la crisis, te olvidaste, te perdiste, Dios te ha traído, aleluya, al lugar de bendición. Dice que Abraham volvió al lugar de bendición. El lugar de bendición es Cristo, hermanos. El lugar de bendición es cuando nos arrodillamos y abrimos nuestro corazón. Y hay un altar para Dios. Un altar de oración, de adoración, de devoción. Dios tiene los recursos. Si Abraham se hubiera quedado allí, en el lugar que Dios le había indicado, iba a pasar esa crisis, hermano. Porque Dios es un Dios que provee. Dios de alguna forma los iba a sostener. Y eso nos pasa a veces, hermanos. En la crisis no creemos que Dios pueda solucionar el problema. Hermano, Dios no te va a dar un problema, una situación mayor de la que puedas soportar. La Biblia dice que conforme a la necesidad y el problema también está la solución. Dios no te quiere matar. Dios te quiere edificar, fortalecer, renovar, que crezcas en la fe, que mantengas la fe firme y verdadera. Esa es la fe de la bendición de Abraham, hermanos. Gracias a la fe de Abraham, nosotros estamos de pie también hoy. Porque tenemos la misma fe de Abraham. Gloria a Dios. Volvió al lugar correcto. Vuelve a mirar a Dios. Vuelve a mirar las promesas. Si estás confundido, vuelve a mirar las promesas. Vuelve a la fuente de la comida. Dios es un Dios que provee. Y por último, el episodio 4. Gloria a Dios. Encontramos en el capítulo 18, del 9 al 14. Dice así la palabra de Dios. Seguimos en Génesis, del 18, del 9 al 14. Amén. Dice así. Y le dijeron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Abraham no tenía hijos. Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Abraham tenía 100 años. O 99 para 100, ahí, ya estaba ahí. Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. O sea, era imposible tener un hijo. Se rió Sara, pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿será cierto? ¿Será cierto, hermanos? ¿Será cierto, iglesia, que Dios puede cambiar, puede obrar un milagro? ¿Será cierto que Dios puede cumplir con sus promesas para ti? ¿Será cierto? Sara se rió de esa promesa. ¿Quiere dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Y dice: al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo.
Gloria a Dios. Aleluya. Tremendo, hermanos. Gloria a Dios. Porque dice, hay un tiempo señalado para tu bendición. Amén. Gracias, Señor. No importa las crisis, no importa si Sara tenía más de 90 años, no importa cuánto tenía Abraham, no importa si eran viejos. Dice que Sara era estéril, no podía tener hijo. Pero ¿habrá alguna cosa difícil para Dios? Hermanos, ¿habrá alguna cosa difícil para Dios? En el tiempo señalado llegará la bendición, amén. Hay un tiempo señalado para tu bendición. Gloria a Dios. Tienes que quedarte con esta palabra, hermanos. Amén. Porque crisis va a haber, problemas va a haber, situaciones que te decepcionan va a haber. Tragedias van a haber, obstáculos van a haber, pero hay un tiempo señalado. Dios va a cumplir su promesa. No importa la condición, no importa que el humanismo niegue, que la ciencia niegue, no importa si es tan difícil. Habrá algo difícil para Dios. No hay nada difícil para Dios. Dios cumplirá su promesa en el tiempo señalado. Aleluya, gloria a Dios. El Señor cumplirá su promesa en el tiempo señalado. Mantén tu fe firme, constante, obedeciendo al Señor, porque Dios tiene recursos suficientes. Dale gracias al Señor. Roca Shikatai, Namasai Shakatai.